Estadística. Es el estudio y análisis del comportamiento de un conjunto de datos empíricos a través de 1. Recolección de datos. 2. Orden y clasificación de datos. 3. Cálculos. 4. Tablas. 5. Gráficas. En el análisis de datos no agrupados, es decir, datos que no están tabulados con unas características específicas, entonces en el caso de la media es la suma de los datos entre la cantidad de datos y que se deja reflejar a través de la siguiente fórmula, donde la simbolización de media es una X con una pleca arriba, y esto es la suma de todos los datos, y este es el total de datos. Es decir, si fueran 10 datos, entonces aquí 10 y aquí la suma de los 10 datos. Desviación absoluta. Suma de los valores absolutos de la diferencia entre los datos y la media. La cantidad total de los datos. Entonces su fórmula es esta, donde la desviación es igual a la suma de esa diferencia entre cada uno de los datos menos la media en valor absoluto, recordando que valor absoluto significa que siempre se va a tomar la parte positiva, entre n, que es la cantidad total de datos. La varianza, la suma de los cuadrados de los valores absolutos de la diferencia entre los datos y la media, la cantidad total de los datos. La media entonces sumatorio es parecido a esto de acá, de la desviación, con la variante de que este está elevado al cuadrado y este no, dividido entre n. Entonces tenemos un primer problema. En un punto de carretera se observa la velocidad de vehículos en términos de kilómetros sobre hora. Está una persona viendo cada vehículo que va pasando y saca un muestreo de 5 vehículos que iban pasando, que son estos dos datos. Refleja que el primero iba a 60 kilómetros sobre hora, el segundo 59.5 kilómetros sobre hora, el tercer vehículo de observación 61.2 kilómetros sobre hora, el cuarto 59 kilómetros sobre hora y el quinto vehículo 60 kilómetros sobre hora. Entonces, una manera de facilitar este proceso de cálculo, en donde lo primero que hay que obtener es la media, y está bajo esta fórmula, donde se suman todos los datos. Nunca hay que olvidar que la media es un X con una pleca y n es la cantidad de datos. En este caso son 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces se escribe aquí 5. Entonces, según la cantidad de datos, se pone el número. Si son 10 datos, entonces aquí sería 10. Si son 25 datos, aquí 25. La cantidad de datos, eso no tiene límite. Eso puede ser según la cantidad que se den. Pueden ser 100, 1000, 2000, 3000. Todo depende del tipo de estudio que se quiera hacer. Entonces, la media es igual a la suma de estos datos. En la parte del numerador se suma 60 más 59.5 más 61.2 más 59 más 60. Eso se plantea aquí. Y ahí lo tenemos, que corresponde a las cantidades que he mencionado anteriormente entre el total de datos, que son 5. Entre 5 sumamos 60 más 59.5 más 61.2 más 59 más 60
Siempre no olvidar X con la pleca arriba para indicar media. Es 299.7 la suma de estos 5 datos entre 5. Al dividir entre 5, vamos a la siguiente página y nos da 59.94. Pero ¿cuál es el significado? 59.94 kilómetros sobre hora. Esa es la media de las velocidades de los vehículos que están pasando. Luego de eso hay que hacer una tabla para facilitar el proceso de cálculo de los siguientes parámetros. Es hacia la construcción de la desviación y la varianza. Entonces, colocamos los datos, como son 5 datos, entonces ponemos 5 líneas de casillas, 3, 4, 5. Primer dato que es 60, el segundo que es 59.5 kilómetros sobre hora, 61.2 kilómetros sobre hora, 59 kilómetros sobre hora, 60 kilómetros sobre hora. Estos datos corresponden a los datos que nos han dado inicialmente. Es decir, esto, 60, 59.5, 61.2, 59, 60. Entonces, obtenemos esto, que es el valor absoluto de x sub i menos la media. X sub i se refiere al dato y la media, que es lo que hemos obtenido anteriormente como cálculo. Entonces 60 menos 59.94, el valor absoluto quiere decir que siempre va a salir positivo. La resta de eso nos da 0.06 y que siempre se toma la parte positiva. 59.5 menos 59.94, 59.94 se refiere a la media. Eso nos da 0.44, siempre toma la parte positiva. 61.2 menos 59.94, 1.26. 59 menos 59.94, 0.94. 60 menos 59.94, 0.06. Es parte del proceso de simbolización siempre indicarlo entre barras de valor absoluto y que el resultado siempre es positivo. Luego de ahí obtenemos las sumatorias de ese valor absoluto de cada uno de los datos menos la media. Entonces sumamos 0.06 más 0.44 más 1.26 más 0.94 más 0.06 y eso nos da aquí 2.76. La sumatoria del valor absoluto de los datos menos la media 2.76. Nuevamente 0.06 más 0.44 más 1.26 más 0.94 más 0.06 es lo que nos da 2.76. Y luego entonces, teniendo eso, vamos a construir el valor absoluto del dato menos la media, pero esto elevado al cuadrado. Y aquí el proceso de cálculo está bastante fácil, dado que ya tenemos lo que está dentro del valor absoluto. Esto de aquí es exactamente lo mismo que hemos obtenido acá. Así que lo único que hay que hacer es elevar al cuadrado. 0.06 aquí elevado al cuadrado y eso nos da 0.0036. Esto que tenemos aquí 0.44 elevado al cuadrado y eso nos da 0.1936. Luego 1.26 elevado al cuadrado, 1.5876. Luego el 0.94 de aquí elevado al cuadrado, 0.8836. Y luego 0.06 elevado al cuadrado, 0.0036. Y entonces obtenemos la sumatoria
del valor absoluto de los datos menos la media, y eso elevado al cuadrado, que es 2.672. ¿De dónde surge? Sumando 0.0036 más 0.936 más 1.5876 más 0.8836 más 0.0036, y eso es el 2.672. Entonces hemos visto cómo este símbolo, que es una letra griega mayúscula que se llama sigma, significa sumatoria. En este caso la sumatoria de lo que está dentro del valor absoluto, y aquí la sumatoria de lo que está dentro del valor absoluto elevado al cuadrado. Teniendo claro que lo que está dentro del valor absoluto es cada dato menos la media. El valor de media es muy fundamental en el sentido de que no debe de haber error. Si está malo el valor de la media, está malo todos los demás cálculos, dado que depende de la media el resto de los cálculos. Entonces, ya teniendo esto, y siempre se va a hacer la tabulación después de haber calculado la media, para después de la tabulación obtener la desviación, y que se rige bajo esta fórmula. Desviación igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n del valor absoluto de los datos menos la media entre n. Esto que tenemos aquí en el numerador es exactamente lo que obtuvimos aquí, 2.76, que es la sumatoria de estos 5 datos, que no necesariamente pueden ser 5 datos, pueden dar 5, 10, 15, 30, 70, 80, 92, 100, 1000, 1002. No hay una característica específica de cuántos datos puede tener un problema. Y luego en la siguiente hacemos el cálculo de la desviación, que es los 2.76, que corresponde a esto de aquí, a esta sumatoria del valor absoluto de x u y menos la media, es decir, el dato menos su media, valor absoluto de eso, entre el total de datos, donde el total de datos son 5, 1, 2, 3, 4, 5, como habíamos obtenido inicialmente, de 2.76 entre 5, y eso nos da 0.552. Luego de eso, el cálculo 3, que es la varianza, que es sigma al cuadrado, no es otra letra griega, este es sigma y este es sigma al cuadrado, igual al sumatorio de igual 1 hasta n de las barras de valor absoluto de cada dato menos la media elevado al cuadrado. Si lo vemos desde un punto de vista práctico, ¿qué significa n? En este caso sería 5, es decir, la sumatoria de los 5 datos entre n. Pero como esto ya lo tenemos calculado, por eso es la tabulación, para facilitar el proceso y no escribir mucho y evitar la confusión. Para eso sí nos sirve la tabulación, y tomar entonces el resultado de ese sumatorio del valor absoluto de el dato menos la media elevado al cuadrado, recordando que la suma de esto más esto más esto más esto más esto es lo que nos da ese sumatorio de ese valor absoluto elevado al cuadrado, que es de 2.672. Entonces se escribe aquí 2.672 entre el total de datos, que son 5, y entonces la varianza es la división de eso, que nos da 0.5344. Y con esto entonces cerramos lo que es el cálculo de la media, la desviación y la varianza para datos no agrupados. Recordando que primer cálculo es la media, luego a partir de ese conocimiento del cálculo de la media se tabula para obtener los valores absolutos, se saca la sumatoria de eso para luego en el segundo paso hacer el cálculo de la desviación, y en el tercer cálculo la varianza.